territorio y que reafirmen el continuo rural-urbano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Ana, por esa presentación. Si quieres, te recibo. Bueno, gracias a las dos por esta presentación muy buena, muy integral sobre el trabajo que realizó el proyecto en el sur del Tolima. Mientras acomodamos el escenario, voy a darle la bienvenida Él es economista y además consultor del proyecto de Tejidos Territoriales, y lo acompañan Alirio González, de Belén de los Andaquíes, también quien ha dirigido la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, una experiencia muy bonita que nos estará contando en un momento. También Carlos Sánchez, docente, premio Compartir al Maestro en 2011 y más premios que también nos contará más adelante, de Contratación Santander. Iván Triana, bibliotecólogo y emprendedor social del Biblioseo en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Y bueno, este es nuestro panel, así que bienvenidos. Adelante. ¿Ya tienen micrófonos todos? Sí. Listo. Aló. Bueno, muy buenos días. Extraordinaria exposición de los jóvenes, la metáfora de los telares. Muchísimas gracias. Bueno, quiero saludarlos a todos, a todas, a los presentes y a los presentes virtuales. Estamos en el modelo híbrido realmente. Agradecer muchísimo a CEPAL esta oportunidad de estar en este panel tan especial, porque los invitados que tenemos son absolutamente de lujo. Alirio González, Carlos Sánchez, Iván Triana. Ya voy a decir unas palabritas y no quiero aburrirlos yo porque se trata de que hablen ellos. Ayer hablaba Juan Carlos Ramírez de los enfoques diferenciales y uno de ellos es el enfoque territorial. Por supuesto, los territorios son integrales, pero son distintos. Y aquí la cosa interesante es que no solamente está el Caquetá, Belén de los Andaquíes, no solamente está una parte de Santander, sino que también está Bogotá. Me decía ayer Alirio que a veces en Bogotá creíamos que esa expresión de territorio era por allá de donde venden pieles de tigrillo y hay culebras y guacamayas y cosas de esas, y ocurre que hay una serie de rasgos comunes que ya veremos a lo largo de esta charla que tienen estos tres señores, ¿cierto? ¿Qué tienen ellos en particular y qué tienen en común? Voy a referirme a algo que tienen en común. Todos trabajan con niños y con jóvenes. Es algo muy importante. Todos, haciéndole honor un poco a una parte del título del panel, han trabajado con las tecnologías de la información. Pero aquí quiero advertir, no se trata de las tecnologías de la información desde un punto de vista de dispositivos, de tablets, de computadores, de conectividad, sino desde el punto de vista de apenas una herramienta que respalda narrativas, historias, proyectos. Porque si no, el mundo se resolvería fácil. Hagamos unos cursos de Office, dotemos de tablets a la gente y basta. Ojo, esto es una cosa interesante. Para todos, en los territorios en que están, incluido el de Bogotá, Ciudad Bolívar, rural, la conectividad es bajísima. Es prácticamente la misma de Mala, es decir, menos del 10% de los hogares rurales en Bogotá, como en Belén, como en Contratación, tienen conectividad. Y sin embargo, han desplegado unas iniciativas muy, muy interesantes, muy innovadoras. Los tres están anclados a sus territorios. En el caso de Carlos, por ejemplo, conozco yo una serie de profesores que obtuvieron el premio Compartir al Maestro y que a la primera oportunidad
se fueron buscando, entre comillas, mejores destinos, buscando terminar una carrera X, o vivir en la capital del departamento, de la región. No, los tres están anclados en Ciudad Bolívar, en Contratación, en Belén de los Santaquíes. La pandemia fue un catalizador para seguir innovando, que va a ser parte de nuestra conversación. Hemos optado no porque cada cual haga una exposición, sino que vamos a conversar. Entonces, como ustedes no vinieron a escucharme a mí, ni mucho menos, lo primero que quisiera hacer en este orden, después alteraremos la lista, digámoslo así, para que ustedes digan quién es cada uno de ustedes, ojo, y quiénes son los jóvenes de su territorio. Se me olvidó mencionar algo en común, por lo menos para dos de ellos. Conflicto armado a la lata, en el caso de Belén de los Santaquíes, es decir, guerrilla, paramilitares, sucesivamente, en Contratación también, de la misma manera. Una noticia que es complicada, y es que podríamos tener la paz perfecta, que no lo es, pero mientras la política antidroga sigue siendo la misma, genera 3 muertos ayer en Curillo, a 1 hora de Belén de los Santaquíes, porque el cartel de Sinaloa está presente. Es de las complejidades del territorio. Entonces, Alirio, gracias. ¿Quién Gracias. es Alirio y ese territorio? ¿Qué Bueno, jóvenes tiene? No, pues yo simplemente me emocionó ver que la palabra territorio, cuando empezamos la radio comunitaria en Belén de los Santaquíes en el 94, reunir personas a hablar de territorio era muy complicado. Eso era una palabra rara. Cuando pusimos en la radio la palabra en el territorio de aquí tal hora, y era la radio, de alguna manera de decir la hora, los locutores se ponían bravos conmigo, es decir, la hora en Colombia, le decían, no, la hora en el territorio de aquí, y le decían, no sea tonto, si esta emisora apenas cubre las veredas, entonces pues la hora en el territorio de aquí, pero era siempre el concepto de territorio. A mí me encanta que aquí en esa ventana atrás dice en territorio, y debajo, encima, debajo un aviso del Departamento Nacional de Planeación. Es como lo que uno ve que la palabra territorio empieza a moverse. Pero yo creo que, no sé, allá los compañeros de la transmisión, hay un relato que dice Gamaliel, y para contar un poco quiénes somos, pongamos 30 segundos de Gamaliel, ¿sí? Sino que dice Gamaliel, ¿sí? Relato o corte de Gamaliel, y con eso nos metemos un poquito en contexto en Caquetá. Pues en Ibagué, un ambiente del pueblo, a meterlo a una selva de estas, con solo mirar un árbol se pone a sudar y se cae. Campesinos adaptados a una selva no los encuentran por allá. A veces dejaban a fincas solas, lleva al supervisor a revisar y no había nadie. Otros tipos que se vinieron y le compraron 2 o 3 parcelas a varios y tumbaban montañas y hacían fincas grandes. Eso se convirtió en ganaderos, porque ya traían recursos para moverse. Y yo tumbé monte solo y sin plata. Listo, ese era. Eso somos nosotros. Belén de aquí es una población colona, creo que es resumen del país, de las guerras del país, de las migraciones. Esta es la migración de la colonización dirigida que se originó por la ley de reforma agraria. Y habitamos un territorio maravilloso que es la transición andino-amazónica, y cualquier persona que vive en zonas de Piedemonte sabe que eso es la maravilla del mundo. Y esos territorios de Piedemonte, pues como total, atravesados por una guerra que no es nuestra. Somos un territorio que está acusado de deforestación. Creo que en este momento las cifras más altas de deforestación en territorio las tiene Caquetá. Hay una famosa pregunta en un artículo de estos días: ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y hay un cuento de Tolstoy sobre esas cosas. ¿Quiénes son los jóvenes de Belén de Aquillas? Pues gente, hijos de todas estas migraciones, jóvenes buscándose con todos esos altamente intervenidos por todo este avance tecnológico, a veces sin apropiación realmente tecnológico. Creo que es lo que a veces nos afecta. O sea, nos llega mucha tecnología, pero no sabemos qué hacer con ella. ¿Quién es Alirio González? Pues nada, un buscador de historias, ¿sí? Caqueteño. Hice música, llegué a todo este cuento de la comunicación
por esa necesidad de entender cómo contar o cómo poner a la gente a dialogar en términos del agua. O sea, cuando yo llegué al Caquetá, pues cuando regresé, porque soy caqueteño, en el municipio se estaban peleando por el tema del agua, ¿sí? Y la administración local tenía un concepto de llevar el agua y de poner una empresa, y la oposición política decía, aquí el agua llega por gravedad, entonces no lo van a cobrar. Las dos verdades serían juntas, serían buenas, pero sueltas son medias verdades y no funcionan. Es lo que buscamos una solución y me tocó meterme a entender todo este cuento de la comunicación y aprender la comunicación y el territorio, la ciudadanía, eso es una mezcla de cosas muy interesantísimas. Y fue pensar en que se debían poner escenarios donde la gente hablara, y no importa, usted habla mal de mí, tranquilo, yo le toco el micrófono y hablo mal de usted. El objetivo era generar conversación, ni siquiera consensos ni acuerdos, en torno al conflicto que había, que era el agua, y eso fue en el 94, pues empezamos a hacer ese ejercicio desde generar la red comunitaria como un espacio de conversación. No era, o sea, en ese momento el lema fue pues alas para tu voz, entendiendo que la radio es un espacio para poner a volar la voz, y bajo una premisa que la hace un comunicador colombiano, Iván Darío Chavín, que es mejor conversar que convencer. Entonces, más o menos bajo dos premisas, empezamos a generar un laboratorio de sonido, que fue la radio, que bueno, esa es la historia que empezó con ese momento, y luego transitamos a entender o a intentar aprender otras narrativas, que son estas narrativas que van en formatos digitales, en formatos de pantallas. Yo simplemente los invitaría pues a que busquen Belén de los Andaquíes, y es una maravilla de espacio. Gracias, Alirio. Los curas italianos de la Consolata tuvieron muchísimo que ver con el Caquetá, tanto que pusieron los nombres a Florencia, Venecia, Génova, Milán, Belén, pero Belén de los Andaquíes es un poco extraño. ¿Qué quiere decir eso de los Andaquíes? Belén de los Andaquíes, pues bueno, es la población que es el nombre más bonito de Colombia, municipio verde, protector del agua, todos esos adjetivos que sabemos los colombianos ponerle a los pueblos. Belén de los Andaquíes, pues Belén es una palabra de origen hebreo, Betelene, casa de pan, y eso la puso pues el curita que bajó, el primer misionero que baja por ahí. Y Andaquí es una palabra quechua, Andi, pueblo, aquí, montaña. Entonces, si usted coge Belén de los Andaquíes, significa casa del pan del hombre de la montaña. Es un nombre maravilloso que invita a hacer muchas cosas. Como Piedemonte. Bueno, gracias, Alirio. Bueno, Carlos viene de una población, Contratación, que tiene un nombre un poquito menos romántico. Por una parte, Contratación venía de los contratos del negocio de quina, pero Contratación fue uno de los 3 lazaretos en Colombia. Durante 150 años hubo el prejuicio de que los leprosos contagiaban y de que era hereditario, ¿cierto? Y Carlos viene de Contratación porque todos los, no se dice contratistas, sino contrateños, todos los contrateños provienen de alguien que tuvo lepra en su vida, ¿cierto? Carlos, entonces Contratación. David, ¿quiénes son esos jóvenes de allá? David, el 2. Bueno, resulta que hubo una época en Colombia por el año 1800 en donde Colombia no podía comercializar con otros países porque se decía en los otros países que en Colombia había demasiados leprosos. El gobierno, para poder subsanar esto, dividió a Colombia en 3 partes, una región norte, una región occidental y una región hacia el sur del país. En 3 partes lo partió. Todo el leproso que saliera en cualquiera de esas partes debería ir a un sitio especial en cada lugar. Por ejemplo, los del norte deberían ir a Cartagena. Y de Cartagena posteriormente los trasladaron a la isla de Tierra Bomba porque allá tampoco los querían tener cerquita. Y allá permaneció el lazareto de Tierra Bomba, llamado Caño del Oro. En la parte occidental de Colombia, el lazareto o el lugar donde se tenían que llevar los enfermos era allí Agua de Dios, a 2 horas de acá. Entonces, era el sitio donde por obligación, no era voluntario, era usted en su familia veía que había un leproso, por obligación tenía que entregarlo. Y en la parte oriental de Colombia, el lugar que escogieron fue Contratación, preciso nosotros. De todas maneras,
la idea de ellos era empezar a eliminar ese estigma de la lepra. Y para que los leprosos no se salieran de esos lugares, colocaron retenes, custodiados por policía sana. Ustedes dirán, pues todos eran sanos. No, no eran sanos todos. Habían enfermos de lepra que custodiaban el orden dentro del lazareto. Y ellos se encargaban de que no hubieran problemas. Si habían problemas se castigaba. El castigo era de yerbar calles y todo eso. Bueno, pero habían más restricciones. A partir del año 1900 se creó una moneda que solo circulaba en cada uno de los 3 lazaretos. La moneda se llamaba moneda lazareto, o sea, estaba marcado con la palabra lazareto y solo circulaba ahí. El objetivo del gobierno era que no contagiaran a los sanos y que no se salieran de allá para que no contaminaran a ninguno. Además de las monedas, también tenían otras restricciones, claro. Una de ellas era también, por ejemplo, que no podían casarse con sanos. Se creía que la lepra era contagiosa y además hereditaria, entonces no podían casarse. Habían enfermos que tenían hijos y los hijos algunos salían enfermos y otros salían sanos. Entonces existían 4 asilos para poderles quitar los hijos a los enfermos y llevarlos para esos asilos. Si el niño nacía sano, se iba para un asilo llamado San Bernardo que quedaba en otro municipio que era Guacamayo. Si la niña nacía sana, se iba para otro municipio que era Guadalupe, allá había una normal y en esa normal de señoritas era donde las cuidaban. Desde pequeñitas, de 2, 3 meses de nacida, ya se las quitaban y se las llevaban. Había niños que nacían enfermos y niñas que nacían enfermas también. Ellos se quedaban dentro del lazareto y había un asilo llamado San Evasio para los niños y otro Santa Catalina para las niñas. Nosotros todo eso lo recopilamos con los estudiantes y todas las historias, los decretos que salieron para poderlos aislar, la forma como lo hacían. Lo cierto es que todo eso creó un estigma. Cuando Gerard Hansen, Amarwell Hansen, un noruego, descubrió que la lepra no era ni contagiosa ni hereditaria, sino que existía un bacilo llamado Microbacterium leprae, que era el que ocasionaba la lepra, y se desarrollaba de acuerdo con algunas circunstancias, se acabaron los lazaretos en Colombia. Eso fue en el año de 1961. Salió una ley, la ley 115, que dijo que ya todo volvía a la normalidad, se acabaron retenes, se acababa todo y cada uno para su casa. Lo cierto es que en contratación eso ocasionó una problemática, que nadie del pueblo quería decir que era de contratación. Porque si venían acá a la capital, por ejemplo, a buscar un empleo, ¿soy de contratación o soy contrateño? Ajá, este puede estar picado, decían. Y no había puesto para esas personas. Entonces, la idea, pues, no, entonces yo soy de Guadalupe, soy de Guacamayo y ya, se quitaban ese problema. Nosotros con las TIC y con un proyecto que hicimos empezamos a cambiar esa historia. Hoy en día ya es otro cuento, pero ya en la siguiente les voy a contar cómo lo hicimos. Pero cuénteme rápidamente, ¿usted es un docente de dónde? Yo soy un docente del Instituto Técnico Industrial Salesiano San Juan Bosco de Contratación. El Salesiano es hermano del Centro Don Bosco de acá. A la primera casa que llegaron fue al León 13 y a la segunda que fueron fue a Agua de Dios y después a Contratación. Bueno, muy bien, más adelante más sobre ese proyecto. Iván, usted me contó que estaba estudiando aquí en la Universidad de La Salle, si no estoy mal. Un día baja usted a coger un bus para irse a Ciudad Bolívar, donde usted había nacido, y me contó que se había encontrado con un compañero suyo de infancia. ¿Usted se acuerda de esa anécdota? Me la echó hace como un año. Un compañero de infancia que estaba en cierta situación, y eso fue como una epifanía para usted, porque usted tomó la decisión de quedarse en Ciudad Bolívar. Sí, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy inicialmente pues una persona que cree que puede hacer el cambio, que puedo en este caso generar oportunidades y hacerme cargo de una situación de la cual me indigna ver, y es que me encuentro con jóvenes que a veces por falta de acompañamiento, por falta de herramientas, terminan abandonando sus sueños sin ni siquiera intentar hacer algo para alcanzarlos. Y esto viene amarrado a una problemática con la cual pues, definí como un propósito, y es eliminar esa dependencia al asistencialismo que hay en comunidades emergentes, no vulnerables, no comunidades pobres, sino emergentes, porque los jóvenes que hay allí tienen esa capacidad de poder generar cambios, de empoderarse y de hacer la diferencia. Precisamente esa anécdota fue ese punto de quiebre en lo que
venía creyendo, y era que el ser exitoso era el seguir unas reglas, el seguir un proceso, y dentro de eso era estudie, consiga un trabajo, compre una casa, acomódese bien y váyase de allá de Ciudad Bolívar. Venía haciendo eso muy bien, y precisamente cuando me encuentro a mi mejor amigo de infancia me confronto porque pues ver a esa persona que en mi infancia quería mucho, que teníamos sueños parecidos en una condición muy diferente a la mía, me puso a cuestionarme y sobre todo a decir, yo pude haber sido él, pero no lo soy. Quiero saber qué ha pasado con la comunidad, quiero saber qué ha pasado con mi barrio, qué ha pasado con mis demás amigos, porque ya yo estaba teniendo un desarraigo pues de mi territorio. Entonces cuando regreso a la comunidad, lo primero que me pasa es una sensación de incomodidad, porque sentía que ese ya no era mi lugar, me sentía inseguro en el lugar donde yo había crecido. Y eso me cuestionó bastante, porque aquellos niños que yo había conocido, los hermanitos de mis amigos, pues muchos de ellos estaban replicando eso que la gran mayoría de las personas creen, y es que en Ciudad Bolívar, por falta de oportunidades, los jóvenes terminan yéndose por caminos que no son. Drogadicción, embarazo a temprana edad, la economía informal y todo lo que implica esto. Y ver esa realidad pues me puso a reflexionar, y era, primero, o yo quiero ser parte de la crítica pasiva, de saber que hay un problema y quejarme que otros no hacen, que el gobierno no hace, o vivir de la crítica activa, y es cómo yo como profesional puedo generar un cambio positivo en ese entorno. Y precisamente eso, mezclado pues esa confrontación que tuve con esa situación que viví con mi mejor amigo, pues decidí crear un espacio que nació inicialmente voluntario, que llamamos la Biblioteca de la Creatividad. Y la Biblioteca de la Creatividad es un espacio, un laboratorio que busca darle herramientas a los jóvenes para que puedan darse cuenta que pueden generar un cambio significativo en su territorio, y que no deben ser espectadores a que un tercero, a que alguien más satisfaga mis necesidades y solucione los problemas de mi territorio, sino por el contrario, se convierte en ese lugar donde les da herramientas para que sean protagonistas de cambio, que puedan generar proyectos, que puedan poner al servicio aquello que tanto les apasiona, les interesa, los talentos que tienen, para hacerse cargo de esas problemáticas. Y pues en la medida que fui avanzando en ese proyecto, ya me di cuenta que eso no era algo voluntario, sino que hacía parte ya en sí de mi propósito de vida, y decidí tomar la decisión de dedicar mis mejores años de vida a hacer la diferencia, a hacer un cambio significativo en la comunidad, pensando en que claramente hay un contexto rural que se da en esta localidad que la gran mayoría de las personas no conocen, y es que el 72% de las casi 15.000 hectáreas que conforman el territorio de Ciudad Bolívar es rural, y eso es algo que muy pocas personas conocen, y la verdad su dinámica y su contexto es totalmente diferente a lo que comúnmente se entiende, que es un lugar donde abunda la pobreza, donde abunda la violencia, pero que esas narrativas que tanto escuchan los jóvenes que viven allá los limitan. Entonces a veces pasa que dicen, no, pues si yo nací en este sitio, entonces parece ser que el hecho de yo haber nacido en un sitio que ha sido estigmatizado así va a determinar mi futuro. Y eso no es del todo cierto, y eso es a lo que me he dedicado pues durante ya 13 años que llevo con la Biblioteca de la Creatividad. Muchas gracias, Iván. Bueno, yo le escuché hace un par de años a Lirio una expresión que era la de escuchar el territorio. Y eso como advertencia a lo siguiente: cuando uno habla de las TIC, como dije antes, podría caer en la trampa de que el tema consistiría en la dotación de unos computadores, unas tablets, una conectividad. Resulta que escuchar el territorio tiene unas connotaciones que van muy de la mano de las historias, de las narrativas, de los relatos. Y Alirio, solamente comienzo con algo que recuerdo, y es que usted, dentro de alguno de sus proyectos, se había conseguido una cámara que ni siquiera usted sabía utilizar, y que los pelados estaban detrás de ella,
Alirio, présteme la cámara. Y usted decía, no, Chino, me trae primero la historia. Es muy importante para nosotros que nos hable del cuento, de las historias, de escuchar el territorio. Bueno, nosotros últimamente estamos diciendo una mano en el teléfono, la otra en la tierra. ¿Sí? Pienso que nuestros jóvenes hay demasiada conectividad, ¿sí? Sin entrar a debatir, la conectividad es fantástica, el mundo digital es fantástico, es valioso, la democracia avanzó mucho, podemos hacer muchas cosas en colectivo, pero pienso que a veces tanta conectividad también nos hace perder un poquito la sensualidad de sentir el territorio, el disfrutar el río, el disfrutar, el jugar en esas cosas. Eso creo que hay que jugarle con eso. Un poco lo que usted dice, pues simplemente la escuela audiovisual nace por un accidente. O sea, veníamos de la radio, yo estaba cansado de la radio, es decir, ya había hecho 10 años, pensaba que un proceso comunitario seguía con el mismo director 10 años, habría que preguntarle si es comunitario o es un proceso ya como de uno solito. Eso, y decía, hay que irse de este proyecto y buscar otro. Entonces un amigo llegó, se ganó el premio regional de periodismo, ya con una cámara. Entonces dice, hermano, enséñame a manejar esto. Digo, papá, eso tiene un televisor, un visor, si ve bonito, esa es la foto. On, off, speech y ya, se acabó el curso de fotografía. Llegó después Mariana, otro niño, y empezamos a experimentar. Entonces eso fue un 28 de diciembre del 2005. Entonces dijimos, ¿cómo se llama esto que acabamos de encontrar? Se llama Escuela Audiovisual Infantil. Breve la vuelta, eso no había otra cosa que hacer. Lo que pasó fue que después llegó una amiga, nos regaló una cámara de estas digitales, y todo este poco niño detrás de la cámara, y sí tocó decirles, parce, o trae una historia, o no hay cámara. Nació sin historia, no hay cámara. Y entonces sí nace un poco, no tiene sentido meter un poco de recursos, meter un poco de cosas, si no tiene un proyecto, si los jóvenes no están metidos en un proyecto, y ahí empieza por la escuela audiovisual. Creo que finalmente el objetivo superior es comunidades, jóvenes, niños, mujeres, colectivos, pensándose en proyectos desde sí mismos, viendo las maravillosas oportunidades que tiene el territorio, viendo la maravilla que nos puede hacer un río, viendo la maravilla que podría ser juntarnos, todas esas cosas, y ese es el lema: sin historia no hay cámara. Si no nos juntamos un poquito para reforzar ese cuento, no sé si nos ayudan allí don David, es que llama David, si nos ayuda con la que dice taller de historia, no, que es el más largo, es el corto más largo que hay ahí. Ese es un proyecto que se hizo en virtualidad, pero pues vamos a ver un corto de eso, dice taller de historia. Película, Para hacer una película, lo primero es tener una historia. En nuestro caso, sobre músicas colombianas. ¿Y cómo llegar a la historia? 1. Para la serie ¿Cómo suena Colombia? Nos unimos a un grupo de aprendizaje de una de las 8 músicas de las que vamos a trabajar. Participamos en los talleres virtuales de Batuta para conocer esa música. Con lo aprendido y en colaboración de nuestros amigos, escribimos un texto sobre lo aprendido. ¿Qué nos emocionó de esta música? ¿Qué canciones, qué sonidos me gustaron? ¿Qué personajes son interesantes? Encontré una anécdota que me llamó la atención. Hágase preguntas, consulte con los maestros de batuta, con amigos y músicos. ¿Listas? ¿Listos? Y con esa historia nos vamos al siguiente video. ¿Aquí? No, mejor. Vamos. Sin historia no hay cámara. Ahí está. De verdad, Lidio, seguiremos adelante. Carlos, usted se metió en un cuento que parecía simplemente como que la ampliación curricular del instituto, ¿cierto? El área esta de informática y comunicación. Deje esa cámara, ese celular, esa grabadora quieta que vamos a hacer. No es allá. Estaba diciendo que usted comenzó todo este cuento creando un área de informática y comunicaciones. Su pretensión era simplemente la de ampliar, digamos, como que el abanico que había allí, pero por lo que yo veo en la historia suya es que eso se le salió de las manos, es decir, que esos chinos empezaron a hacer otras cosas también relacionadas con el rescate de historias. David, 1, 3 y 4.
Imagínense que nos trajeron a Bogotá. Había un curso para docentes que se llamaba Profortes, un proyecto de formación para educadores técnicos salesianos. Y ahí nos hablaban del futuro del país hace 30 años, de cómo iban a hacer las nuevas tecnologías, de la riqueza que tiene Colombia con respecto a los dos océanos, de los plásticos reforzados con fibra de vidrio, una cantidad de cosas. Y cuando uno llega al pueblo llega todo ilusionado, ¿no? O sea, aquí la clave, las TIC, y era la palabra, y uno ni siquiera sabía qué quería decir TIC en esa época. Y empezamos a crear un proyecto enfocado a las TIC, y armamos un mamotreto ahí y nos fuimos a buscar el apoyo. ¿A quién recurriría uno de primeras? Pues los que tienen la plata, y en el municipio, ¿quién la maneja? El consejo, la alcaldía, ya. Entonces nos fuimos para el consejo todos contentos, les contamos. No, mano, qué desmoralizada. Usted hubiera visto, nos dijeron como 20 cosas por las cuales no se podía hacer. ¿A quién se le va a ocurrir que un periódico, que televisión, que todo lo que uno contaba de programación, de todo eso? ¿A quiénes? Están locos. ¿Cómo vamos a cambiar las máquinas de escribir por computadores? Nadie sabe manejar un computador. Entonces uno desmoralizado, echó debajo el brazo, nos fuimos para donde el que manda, el alcalde. Peor ese man. Tampoco se podía. Entonces me fui y el rector tenía una libretica donde tenía muchísimas ONGs. Y yo busqué 10 que eran relacionadas con educación. Y a las 10, control C y control V, y para las 10 mandamos el proyecto. Como a los 6 meses nos llamaron de Bogotá, pues nosotros colocamos que responsable la sociedad salesiana aquí de Bogotá y todo eso, pues para que no desconfiaran de uno allá. Entonces nos llamaron acá de Bogotá, profe, acá les llegaron $10.000. Tú imagínese, hace 23 años $10.000, casi nos chiflamos de la alegría allá, mano. Y nosotros, dígame, eso ya teníamos listo, eso sí que nos hubiera llegado plata, ya sabíamos que era lo que íbamos a comprar, que computadores para edición de televisión, que todo lo que usted imagine, cámaras, trípodes, equipos de edición, equipos de producción, equipos de todo, bueno. Compramos de todo eso y arrancamos a trabajar. El currículo, pues uno se lo iba a copiar de internet, pero no existía en Colombia ningún currículo enfocado a eso. Entonces nosotros mismos creamos los estándares, todo. En un concurso que gané en el 2014 se lo regalamos a la Secretaría de Educación, a la Oficina de Innovación Educativa, lo que habíamos nosotros creado y cómo arrancamos y todo eso. Pero ahí fue el principio de toda la historia. Entonces, por ejemplo, uno de lo que empezamos a hacer fue el periodismo para vender allá en el pueblo. Las chaquetas que tienen los muchachos las comprábamos con los recursos de periodismo. Y eso pues lleva, ahí está en internet desde hace más o menos como unos 11 años. Estos que están deben ser los de este año, del año pasado digo, pero aquí por la derecha vea, los últimos son de noviembre del año 2021. Pero hay desde hace más o menos 10 años ahí la secuencia de todos los periódicos. El otro que hicimos fue ITIS TV. ITIS TV es todo lo que los muchachos producen en televisión también. Entonces tuvimos canal de televisión, es vea. Ahí tenemos todas las evidencias de lo que hacen, el noticiero. TEDx es porque me invitaron a una charla de TED aquí en el Externado de Colombia y clasificó para que quedara a nivel mundial. Entonces a los muchachos también tienen que hacer cada uno su TED, cromamos, tenemos, para los software también, en diseño por ejemplo dicto AutoCAD, Archicad, Solidex, SketchUp, todo eso. Y uno dice, ¿y de dónde? Pues de cada cosita que uno ve que es importante, pues yo hacía un curso con el SENA, por ejemplo. Y para los muchachos, claro, eso les da más caché. Y los chinos son contentos de estar pues, incursionando en esos campos. Igual lo de esto de animación, trabajamos con Flash. Hoy en día nos pasamos a Adobe Animate. Tenemos licencias, por ejemplo, de un mes, las de Archicad nos las dan por un año. La de Solidex nos la regalaron en Brasil también para que la utilizáramos. Nosotros decimos todo que es educativo, pero eso a los muchachos les sirve también para cuando salgan, que se puedan enfocar en alguna rama. Hay muchos que han escogido ingenierías de dirección y cine y televisión, también hay bastantes muchachos y les ha ido muy bien de todas maneras. Y el orgullo para uno es eso, que los muchachos salgan adelante y que triunfen en la vida. De todas maneras, Usted me ha contado que usted había hecho proyectos con los chicos en el sentido de entrevistar a sus tíos, a sus abuelos, para rescatar la historia de contratación.
Sí, señor, claro. Empezamos por crear el árbol genealógico de cada estudiante. Y es crear todo el árbol y colocábamos con rojito donde había un enfermo de lepra en la historia de cada uno. Todos tienen dentro del árbol un enfermo, así sea el tatarabuelo o algo, ahí están. Y la razón por la que llegaron ellos al municipio, también la contábamos en un librito virtual. Nosotros lo subíamos después a Calameo para uno poder pasar la hojita y todo eso. Todo eso le gusta a los muchachos y eso como que los impulsa a ¿qué? A trabajar en el taller. Hay muchos que quieren pedir, ahora tocó como restringir el número, pues para no acabar con las otras especialidades. Y de eso, en los libros también ellos escribían cómo llegaron sus familiares al pueblo. Después, cómo se enamoraron los papás y cómo salieron ellos y cómo van a ser ellos 5 años después de que terminen el bachillerato y vuelvan a contratación. Yo dije, pero no vayan a venir aquí con la surreamienta de chinos, ¿no? ¿Qué visión tienen? ¿Qué van a estudiar? ¿Cómo se proyectan? Y apúntenle a lo grande. Y eso también lo tenemos en internet. Todo lo que hemos hecho, le vamos haciendo la secuencia y lo vamos guardando ahí. No, los chinos son enamoradísimos de lo que hacemos allá. Es que la parte técnica son 10 horas a la semana. Imagínense, 10 horas hace unas maravillas. De esas 10 horas, 3 las tenemos con otra profesora que es una ingeniera encargada de lo de programación. Y ahora nos articulamos con el SENA. Y entonces ahora es mantenimiento, reparación, ensamblaje de computador y programación también. Y con lo que nosotros hacemos ahora le apuntamos también bastante a la televisión. También tenemos de Radio Juvenil Salesiana, ahí un blog donde está todo lo de radio. Y tenemos otros que es de lo que hacemos en diseño. Igual las calificaciones también se las subimos a internet a los muchachos al otro día de que presentan la evaluación. Y hacemos un tema que es de autoevaluación también, y escoger y proyectar, por ejemplo, que hicieron un documental, hacemos de enfermos de lepra donde cuentan la historia, entonces nosotros, que nací en Piedecuesta, entonces busquen en internet imágenes de Piedecuesta, que llegué y que tal y tal cosa, y eso se lo vamos dramatizando, entonces conseguimos chinitos de la escuela, los llevamos allá a una casita que se vea fea y ese es el campo, y que dramaticen eso, y ellos van haciendo, y ahí está también en ITIS TV, está eso también. Y bueno, eso lo hacemos, pero porque a ellos les llama la atención todo eso y les gusta estar en ese cuento. Y la idea es que ellos se vuelvan responsables. Y cuando decimos de autoevaluar, quiere decir que proyectamos el video. Lo hacemos por programadoras, o sea, el grupo lo dividimos, habrá un camarógrafo, otro que dirige, otro que maneja las luces. Hicimos hasta un dolly y todo eso para poner como una grúa, dañamos un trípode y le metimos un palo largo, colocarle la cámara y allá entonces lo movíamos y todo, bueno. Y la idea es que cuando autoevaluemos siempre lo hagamos de manera positiva y con el ánimo de formar. O sea, no puede decir la música quedó mal, no. Ellos dicen, bueno, pues la idea es que si hubiera hecho un sonido mejor o más atractivo o alguna cosa, le hubiera podido quedar mejor. Pero siempre hacia lo positivo, o sea, no vale que empiecen como a denigrar del otro o algo así, no, sino siempre como a formar y a crecer. Este es lo de radio también. Estuvimos también haciendo radio para Red Sander, una red en Santander que hay, entonces los muchachos hacían noticias del pueblo, son de por ahí 2 o 3 minuticos, y se las mandábamos por allá y ellos las publicaban en la emisora. Creamos leyendas y, bueno, ahí... Carlos. Por montones. Voy a preguntar algo sobre esto, ¿está bien? Sí, señor. Bueno, estamos en el tema de las historias, las narrativas, Iván. Estábamos hablando antes de este panel y también algo que usted dijo acá acerca del embarazo adolescente, del tema de la drogadicción y de cómo no se rompían esos circuitos de la pobreza. Y voy al cuento que le escuché a usted, que usted le decía a los muchachos, ¿qué huella quieres dejar en tu vida? Y eso está asociado a qué historia quiero dejar. ¿Por qué no nos habla un poco de eso? Bueno, la biblioteca se convierte en un espacio seguro y es una biblioteca muy diferente a la tradicional, ¿sí? No es una biblioteca donde se debe hacer únicamente silencio, donde se van a hacer únicamente algunas actividades académicas, sino se convierte más en un sitio seguro para los sueños, donde yo puedo hablar de lo que me importa, donde yo puedo aprender cómo crear relaciones y donde en este caso los jóvenes empiezan a entender el valor de la amistad. Entonces, cuando empiecen ellos a saber que es un espacio seguro donde yo puedo hablar de lo que a mí me importa, de aquellas cosas
con las que quisiera alcanzar en algún momento, donde no voy a encontrar de pronto ese adulto que de alguna manera desde sus paradigmas me dice, eso no se puede, no sé quién le dijo que iba a ser cantante, no sé quién le dijo que iba a ser ingeniero, si nosotros somos pobres, nos vamos a quedar así. Esos los que entran a la universidad son los que tienen mucha plata, nosotros nos tenemos que quedar aquí, vaya más bien, haga fila porque vea que llegó un carro y puede estar regalando cosas. Ese tipo de paradigmas que se heredan y que le cortan las alas a los niños es la principal causa para cuando dejan de ser niños a ser adolescentes, donde empiezan a experimentar nuevas emociones, donde empiezan a tomar sus decisiones. Muchas veces esas decisiones tienen unas consecuencias irreversibles. El hecho de abandonar, desertar el colegio porque no le ve coherencia estar allá, y sino más bien vincularme a cualquier trabajo, quedarme en la casa, conformarme, ser parte del grupo de la esquina. Todo ese tipo de cosas a veces se convierten pues en el principal detonante de perpetuar esos círculos de pobreza. Entonces, aquí lo que nosotros empezamos a mirar era, para mí, como Iván, lo que realmente marcó una diferencia, por un lado, fue tener un acompañamiento y un referente que mostraba que había un camino diferente. Y también que tenía la posibilidad de entender que si yo trabajaba enfocado en lo que para mí era importante, podía alcanzar lo que me propusiera. Entonces, investigando, me di cuenta que habilidades como el liderazgo y el emprendimiento marcan una gran diferencia cuando desde muy pequeños los empezamos a incorporar, y eso se vuelve de alguna manera en esas herramientas para tomar decisiones. Entonces empezamos a redefinir muchas veces lo que implicaba el concepto a veces tradicional de lo que es liderazgo y emprendimiento. El liderazgo es la capacidad de servir a otros, de ser un hacedor de soluciones. Eso es lo que para nosotros implica ser un líder. Y por el otro lado, hablar de emprendimiento no es solamente crear un negocio con el cual yo me lucre, sino es la posibilidad de construir una sociedad más sostenible. Y para que los niños lo pudieran entender, o para que los niños lo pudieran apropiar, decíamos que el emprendimiento es la posibilidad que tenemos de dejar huella, ¿sí? Entonces viene muy relacionado con eso. Entonces, cómo usted desde sus talentos, desde sus habilidades, que eso es parte de la fórmula que seguimos en la biblioteca, lo que buscamos es que los jóvenes, a través de acompañamiento, de talleres, de formación que se crea dentro de este espacio que es la biblioteca, descubren sus habilidades, sus talentos, sus intereses, y por el otro lado también empiezan a descubrir qué es aquella situación problemática que me indigna de mi comunidad y que yo quisiera que cambiara. Y lo que buscamos con las estrategias educativas que tenemos es mezclar esos talentos con esas indignaciones que tienen, con esa problemática que quieren cambiar, y de eso sale un proyecto. Y de ese proyecto tiene nuestra principal oferta de valor de lo que es la biblioteca, y es que todo niño, todo joven que hace parte de la biblioteca, que se forma como un hacedor, entiende que todo sueño es rentable. Entonces eso rompe un paradigma en el que si yo quiero convertirme en ingeniero, ser actor, cantante, deportista, puedo encontrar la alternativa, la forma no solamente de lograrlo, sino de servir a mi comunidad. Entonces tenemos proyectos que vinculan el deporte, por ejemplo, para solucionar el embarazo a temprana edad. Vinculamos el tema de la pasión por la fotografía, la edición, como una posibilidad de mostrar la otra cara de lo que es Ciudad Bolívar. Mezclamos lo que es, por ejemplo, la pasión por la cocina con la posibilidad de crear un emprendimiento que muestre el lado dulce de Ciudad Bolívar, donde muy pocos saben que es un gran productor de fresa, y lo que hacen estos muchachos es transformar esa fresa en mermeladas que comercializan. Con eso impulsan, por ejemplo, impulsan la economía local. Ellos generan unos ingresos con los cuales se pagan su propia universidad. Entonces es una forma con la cual los jóvenes esperamos que sean conscientes que ese dejar huella también implica que en algún momento
devuelvan a la vida las oportunidades que les ha dado y que tengan en este caso ese sentido de pertenencia con su comunidad. Gracias, Iván. Voy a hacer esta ronda al revés, ¿cierto? Quiero preguntarle esto. La pandemia irrumpió hace 2 años. ¿Cómo lo cambió o cómo cambió el proyecto? Bueno, para muchos era fácil decir como, bueno, nos vamos a la virtualidad. Y pues era fácil entender porque estábamos en Bogotá. Pero la sorpresa fue que realmente nos encontramos con un panorama que no era tan alentador frente a esa estrategia, porque solamente 1 de cada 10 niños estaba conectado a Internet. Y eso implicó ya un reto, ser más consciente de la profundidad. Sabíamos que había una brecha de acceso, en este caso a tecnología, pero no sabíamos que era tan profunda. Y a medida que iban pasando los días, las semanas, pues nos dimos cuenta que ese 1 que estaba conectado a Internet se le volvió un lujo, porque estaba pagando un servicio de Internet bastante costoso, pero que en la medida que cesaron algunas actividades, en esta comunidad muchos dependen del turismo y como ya no había esas fuentes de ingreso, empezaron a cancelar sus suscripciones pues, a este servicio. Entonces estábamos en ciertos panoramas donde ya casi no había niños conectados. Entonces, eso implicó para nosotros reevaluar realmente el propósito que tenemos nosotros como organización. Por un lado, teníamos un proyecto que venía avanzando muy grande, que es la construcción de la nueva sede de la biblioteca, con una ambición muy grande y es poder darle herramientas a los niños para adaptarse a la industria 4.0. Eso es algo que nosotros dijimos, va a ser la forma de aportar de manera significativa para que el campo sea productivo, pero llega la pandemia y empezamos a decir, ¿para qué realmente estamos haciendo lo que hacemos? Entonces, cuando empezamos con esa dinámica, dijimos, de nada sirve tener una gran infraestructura cuando nuestros principales protagonistas, que son los beneficiarios, los niños, no tienen las herramientas y no tienen pues el respaldo que requiere en este caso que funcione la biblioteca. Durante mucho tiempo, y acá hago una acotación, durante mucho tiempo se debatía si realmente las bibliotecas debían financiarse, porque no había un retorno de inversión. Y algunos gobernantes, instituciones, cortaban presupuesto y en algún momento los gobernantes definían si el dinero, la financiación era para la cultura, específicamente para las bibliotecas o para el deporte. Y era algo que nosotros no decíamos, pero ¿por qué puede pasar eso? Desde la Biblioteca de la Creatividad nosotros dijimos, eso pasa si por la cabeza de un gobernante, de un ciudadano, pasa que lo primero que hay cuando hay manifestaciones es a destruir la biblioteca, es porque seguramente no se ha hecho que la biblioteca sea su principal aliado y cuando crezca reconozca el valor de lo que implica esto. Entonces, en el momento más difícil de la pandemia vimos la oportunidad de poder crear un concepto en el corazón del niño, ¿sí? Posicionarnos en el corazón del niño, y es que en el momento más difícil está la Biblioteca de la Creatividad. Entonces, lo que dijimos es, pues dividamos todo lo que tenemos, instrumentos, busquemos la forma de conectar a los niños, de llevar los libros, todo lo que tenemos aquí para desarrollar su creatividad, y dividámoslos en unos kits. Entonces lo que hicimos fue dividir la biblioteca en pequeñas cajas y lo que hicimos fue pedir autorización en algunas familias para que se adecuara su casa con un taller que llamamos el Rincón de la Biblioteca de la Creatividad. Entonces llegaba a la biblioteca, eso sí, tuvimos que revalidar muchas cosas de lo que teníamos pensadas, convocar a muchas personas, hacer una campaña de crowdfunding bastante ambiciosa, donde buscaba conectar a los niños, dotándolos en esta caja, en este kit, no solamente con lo que teníamos ya en la biblioteca, sino con un computador, con todas las herramientas que les permitieran en este caso conectarse y claramente haciéndonos cargo de encontrar una solución que llevara la posibilidad de conectarse a Internet. Y logramos en este caso conectar a más de 40 familias a Internet, donde de los 40 de niños que representaban su familia, de los 40, 39 continuaron estudiando y hoy muchos de ellos se están graduando y están ingresando a la universidad. Y eso es algo que para nosotros es vital porque ahí es donde está el retorno a la inversión de lo que nosotros estamos haciendo, transformar vidas. Que un joven se convierta hoy en el primer profesional de su familia rompe un círculo de pobreza.
porque su mentalidad es totalmente diferente y ahí es donde nosotros estamos haciendo presencia. De nada sirve que una biblioteca, como tradicionalmente se entiende, muestra estadísticas de cuántos libros se prestan, cuántas visitas llegan, si al final no cambia nada en la comunidad en la que está. Y por eso para nosotros el hecho de haber vivido este momento tan complejo como fue la pandemia, nos ha permitido no posicionarnos desde la razón, sino desde el corazón, en este caso de esos futuros líderes empresarios que van a tomar las decisiones de su comunidad. Iván, muchas gracias. Carlos, usted terminó una vez en Tokio con sus muchachos, más que por el proyecto en sí mismo, por el tema del Lazareto, ¿cierto? ¿Cómo vincula ese cuento con la visión que usted tiene de contratación hacia el futuro? Pues imagínese que el tema de recuperar la memoria histórica a través de las TIC lo hemos ya manejado bastante. Entonces con los muchachos decíamos, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? O sea, apuntémosle algo, ¿qué queremos que sea contratación en 20 años cuando ustedes regresen? Y se nos ocurrió decir que contratación sería el primer parque histórico-cultural del mundo en homenaje al enfermo de Hansen. ¿Y eso qué implicaba? Eso implicaba que teníamos que diseñar qué estrategias harían para que fuera ese parque que soñábamos. Y claro, empezamos a ocurrirnos ideas por cantidades. Tenemos una página específicamente de eso, la número 5, David. Imagínese, y esa página la colocamos con eso que viene en Google, que es para cualquier idioma. Y decía, entre otras cosas, bueno, que crear la cátedra de memoria histórica en el colegio. Pues la articulábamos con sociales y algo para que la profe, una horita al menos a la semana, y nosotros hacíamos las cartillas para que ella se guiara, primero empezando de cómo apareció la lepra en Colombia, que llegó con los españoles, que tal cosa, bueno, hacer como un recuento de toda la historia de la lepra y cómo fue contratación con la lepra también y para dónde le estamos apuntando. Y la idea era hacer monumentos, hacer museos, fortalecer el festival de faroles, de los títeres, de los matachines, de todo lo que hay en Contrata. Y además de eso, intervenir los espacios también apuntándole a la memoria histórica. Y resulta que, aquí donde dice Translate, en seleccionar el idioma, entonces imagínense que subimos eso a internet, pero uno que se va a imaginar que por ejemplo en Estados Unidos o en Japón miren una página de esas. Y menos, pues uno la sube así como está, pero allá busca el idioma en el que quiere que se lo traduzca y se lo traduce. Pues imagínense que nos llamaron de Japón, había una convención donde habían 16 países que habían sufrido el flagelo de la lepra y nos llevaron allá a contar esa historia, a Japón. Entonces yo decía, eso no estaba, que fue un sueño hecho realidad, que ¿quién se iba a soñar esa vaina ni pensarlo ahí? Entonces eso nos pasó con esto, con la visión. Ya ahorita también tenemos más ideas. Una idea que tenemos es que desde la educación se puede educar en valores y tenemos una estrategia para convertir todo el pueblo apuntándole a los valores también. Y tenemos otra, bueno, después les cuento, que eso tenemos muchas cosas ahí en la mente. Como tenemos limitaciones de tiempo obvias, usted lleva como 30 años en este proyecto, ¿usted qué cree que sea el saldo con los chicos, con los muchachos, con los niños? ¿Qué cree que sea el saldo? Es decir, lo que se ha ganado. Sí. Bueno, no, pues imagínese, hoy en día usted siente otro mundo allá en contratación. Todos los muchachos que vienen están en empresa y todos se llevan a los compañeros, a los jefes. Y es que en contratación es un cuento, yo creo que totalmente diferente a cualquier otro lugar. Usted llega, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he llevado amigos, se emborrachan, se quedan por allá perdidos en la calle. Cuando llegan las personas, profe, lo vimos con usted de aquí, y se lo dejan a uno en la puerta de la casa y todo. Así son, o sea, allá no necesita usted conocer a alguien, usted llega a una tienda y usted llega y le ofrecen una cerveza, usted la recibe, ya, ahí se quedó y le empiezan a preguntar hasta de qué se va a morir y quedó amigo y no se quiere ir ya. Así pasa allá en el pueblo, sobre todo por las épocas de diciembre, eso es así, ya antes era, vea, somos un pueblo de 3.486 habitantes en el último censo. Y usted llega a contratación, por ejemplo, en un diciembre, usted no puede caminar por las calles, eso es repletísimo de turistas. Ahora las calles son repletas de carros pequeñitos y todo eso que van de visita. Y increíble lo que ha cambiado. ¿No? Y ya se siente un despertar por la cultura y todo eso muy avanzado. Inclusive un presidente, Uribe, declaró 5 lugares de contratación como patrimonio de la humanidad y todo eso. Bien, nos ha ido. En este momento se está construyendo la Casa de la Cultura para hacer un museo también que tenga que ver con el rescate de toda esa memoria.
por el momento vamos bien. Ok, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Oiga, Lirio, uno no puede descuidarse, digamos, 3 meses sin buscar YouTube su nombre o el nombre de la Escuela Audiovisual y se encuentra uno con nuevos proyectos. A raíz de la pandemia, vimos lo de proyectos, relatos compartidos. Antecitos de la pandemia, usted se había inventado el cuento de conversar, conservar, cocinar, y ahora anda en otro cuento, que, ¿cómo lo llamó? Se llaman patios sabrosos. Bueno, Patios Sabrosos. La pregunta va hacia la relación que hay entre estos proyectos y en la construcción de comunidad, de identidad en territorio. Un poco de cosas que usted preguntó ahí. Nosotros vemos un concepto de la escuela, es que la escuela no es el lugar diferente al pueblo. O sea, si un proyecto de comunicación no hace parte de, o sea, al igual que un colegio, que una familia, que la organización ecologista, sí, porque no seríamos los chachos de los cuenticos, los niños chéveres de las cámaras, sino que tenemos que hacer cuentos de esto. El proyecto de grabado que vieron ahorita con Gamaliel y Mara, todo mostró un pedacito. Por ejemplo, entonces se hizo un ejercicio. Nos salíamos con otra organización. Esa organización tiene cercanía con las veredas. Entonces, esa gente capacitó a líderes campesinos en temas de investigación, grupos focales, estas cosas, y ellos buscaron relatos bajo la pregunta, ¿qué le pasó al territorio durante el conflicto armado? Y esta gente se armó de sus cuentos. Nosotros luego entregamos esos cuentos, los editamos, pues porque entregaron audios de 3 horas ahí, buenísimos, que después van a hacer podcast, o bueno, por lo menos como centro de documentación está buenísimo. Se editaron cosas de 3 minutos, y eso le entregó a niños de escuelas. Estos de escuelas escuchaban ese relato sin conocer quién lo había contado y empezaban a ilustrar. Y pues pasa la guerra, pasa el río, pasa el maíz, pasa la coca, pasa todo. Luego, afortunadamente llegó una amiga, antropóloga, y nosotros queríamos hacer grabado. Nos pusimos a hacer grabado, duramos como 6 meses con estos niños como locos, volando guya, y dele guya, y a ese linoleo, y se hicieron toda esta serie, que es la última de eso. Entonces, es decir, siempre somos comunidad, escuela, no somos algo separado del territorio. Para nosotros el territorio eso es sagrado. En ese, el ejercicio de conversar, cocinar, conservar es lo mismo. Nosotros sabemos, si el territorio no se saborea, no pasa por la cocina, no pasa nada. Que para mí yo haría inversiones en educación ambiental y en conservación siempre desde la cocina. Es como me parece que es un laboratorio. Y nos pasa que muchas veces, al menos en la Amazonía, no saboreamos el territorio, no saboreamos el cilantro cimarrón, el arazá, todas estas cosas que tanto se hablan. Y eso hay que saborearlo. Yo a veces por broma digo que el plato típico de Belén de Aquí es el salchipapas, por hacer broma a todas estas cosas. Entonces, ahora, pasando eso, en pandemia se hizo Relatos Compartidos, que fue otro proyecto que nació, pues decir, bueno, estamos cerrados, no podemos irnos para las veredas, no podemos nada. Entonces les dijimos a las mismas niñas, mándenme sus cositas por WhatsApp, lo que les esté pasando, manden un mensajito de voz por WhatsApp y alguien podrá pasar una mototaxi a recoger en otros los dibujos y empezamos a montar. Eso se creció tanto que después por todo el país nos empezaron a llegar cosas de escuelas, cosas, y eso se volvió una super serie gigantesca, unos 60 relatos compartidos, adultos leyendo cuentos. Eso fue la maravilla de conectar cosas. De ahí nació, bueno, que vamos a ver al final de este pedazo, otro proyecto de internet. Patios Sabrosos, que es el otro proyecto. La Escuela Audiovisual siempre ha sido retando a la gente, decirle, bueno, tráiganme una historia y hagamos un video, y hace su video. Ahora entramos en la reflexión, bueno, ¿y la Escuela Audiovisual cuándo va a hacer una verdadera historia? Entonces, le jode la vida a todo el mundo, y nosotros sí, chévere. Entonces nosotros dijimos ahorita, tenemos que tener historia. ¿Cuál es la historia? Entonces vuelvo al cuento. Tenemos que apropiar el territorio. Y en Belén de los Andaquillas se están perdiendo los patios porque la gente le echa cemento a todas esas cosas. Se pierden los sabores, se pierden muchas cosas. Y eso no se puede hacer un discurso, tiene que ser acciones, como decía alguien ayer aquí. No puede ser escrito políticas y quejas, tiene que ser acciones. Entonces, bueno, pues usted conoce la escuela, los que han ido a la escuela, sabe que yo tengo un poco de puntos verdes. Pues, hagamos huertas, vinculemos a la comunidad en proyectos de compostaje, hagamos laboratorios, observemos qué pasa, hagamos animación, hagamos videos
Y pues la escuela tiene que contar su historia, esos patios sabrosos. Entonces ponemos donde hay chirimía, que eso es lo que vamos a ver, es puro producto de trabajo en línea el año pasado. Y para cerrar pues esos productos, creo que ya se acaba esto. Eno y Justín se embarcan en un viaje a través del río Atrato. En él recogerán los músicos con los instrumentos que representan la sabrosura de la música de chirimía. Ellos nos llevarán a las fiestas de San Pachito en Quibdó. Hola, soy Enoe. Y yo soy Justino. Nuestra primera parada será el Arenal, corregimiento de Lloró. Aquí nos encontraremos con el clarinete. Eso es un proyecto virtual, pero eso es otro cuento. No, hermoso. Resulta que aquí estaría en este panel también una representante de Voces del Sur. Voces del Sur ganó el premio Compartir el año pasado en plena época de pandemia, ¿cierto? Proyecto de docentes del sur de Tolima, de Ataco, Chaparral, Planadas, Río Blanco. Ellos enviaron un video muy corto. ¿Lo tienen? ¿Sí? Voces del Sur no solamente educa estudiantes, Voces del Sur educa comunidades. Voces del Sur surge por la necesidad de comunicarnos con nuestros estudiantes. Nosotros pertenecemos a un territorio donde poco internet hay, poca comunicación hay vía WhatsApp, entonces la necesidad de tener contacto con los estudiantes. Nosotros no damos clases por radio, nosotros hacemos son programas subregionales, nosotros tenemos unas temáticas donde podemos trabajar con la comunidad y para la comunidad. Esos programas surgieron a partir de 4 líneas, entre ellas está educación socioemocional, educación ambiental, ciencia y tecnología, política, incidencia política, arte y cultura. Esas 4 líneas, 4 temáticas, entonces la partíamos. En este mes va a trabajar el municipio de Ataco esta línea, mientras tanto Río Blanco esta línea, y era un trabajo equitativo. Y rotábamos las líneas para hacer programas contextualizados. Logramos el proceso de una capacitación que puso en convocatoria Secretaría de Educación del departamento, donde nos inscribimos ciertos grupos de docentes y a partir de esa capacitación sobre radio y producción radial surge Voces del Sur. Cada uno de nosotros como que buscaba la estrategia, quién iba a grabar, ¿cierto? ¿Quién le iba a hacer la edición? Y pues uno simplemente para grabarlo por WhatsApp. Entonces, si usted necesitaba que alguien le colaborara para ese programa, entonces mandaba las preguntas y esa persona le mandaba a uno el audio. Nosotros en la casita pues mirábamos si ese audio quedaba bien, si tocaba repetirlo. Entonces fue una tarea ardua pero muy bonita. Para las emisiones se logró un acuerdo con Educapaz, porque todo esto se lo debemos a Educapaz, que fue quien nos unió en este proceso. Tenemos emisoras como la del Ejército, Melodía Estéreo, y ellos se paga un presupuesto por el espacio radial, y la otra zona de emisión son las emisoras comunitarias de cada municipio, que ellas sí nos abrieron el espacio a través de cartas presentándole que era una propuesta educativa de los maestros del sur del Tolima. Y pues con los niños muchas veces esas emisoras, en caso de Ataco, allá no hay emisora comunitaria. Entonces era el Ejército o simplemente los audios ya grabados, los programas terminados, se mandaban a los docentes para que ellos los multiplicaran, los compartíamos con los otros docentes de los otros municipios y esa fue la tarea que nos está tocando. Es decir, que los programas no lo hacíamos solamente los docentes, los programas se diseñaban con la comunidad y la comunidad era parte del programa. Nosotros hacíamos como el papel de moderador dentro del proceso del programa. Y los entrevistados o quienes contaban sus experiencias eran los miembros de la comunidad. Las redes del sur del Tolima se tejen a través de las experiencias que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos una experiencia y la podemos compartir, estamos tejiendo tejido social.
Y lo más importante es darnos a conocer y apropiarnos de pronto de lo que el otro está haciendo. Muchas veces hay gente que hace mucho pero se quedan ahí. Y si nosotros compartimos todos esos saberes, todas esas estrategias, yo creo que es la mejor forma de hacer un trabajo en equipo. Entonces es importante que una red se consolida a partir de esos compartires que habla la profe, pero que esos compartires nos unifiquen a un propósito común. Obviamente no vamos a poner metas gigantes, unas metas específicas que logremos cumplir y que incidan en procesos de transformación. Esto permitió que nos conociéramos no solamente como compañeros de trabajo, sino que empezamos a conocer problemáticas, estrategias, experiencias de cada municipio. Que nosotros creemos que eso que grabamos ahí de a pedacitos por WhatsApp, por esto lo escucháramos nosotros y los niños del colegio porque no se los pone, pero que en el fondo realmente sí está siendo significativo ese proceso. Hola, podríamos hablar muchas horas, pero ya hay una pequeña tarjeta amarilla de tiempo. Yo quería darle las gracias a Iván, a Carlos, a Lirio, por haber venido, por este panel. Pues estaremos en contacto. A Lirio, Carlos, Iván, muchísimas gracias, ¿no? A ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias.